Me quedé allí en el tribunal intentando no llorar mientras la abogada de mi exmarido me despedazaba delante del juez. Está arruinada. Ni siquiera puede permitirse una casa comida decente o ropa para los niños, dijo con una sonrisa de suficiencia. ¿Por qué debería quedarse con ellos? Apreté la mandíbula y me quedé callada. Podía sentir que mis manos temblaban. No quería darles la satisfacción de verme desmoronarme. El juez asintió lentamente como si estuviera de acuerdo. Ese momento se sintió como si el aire fuera absorbido de mi pecho. En lo único que podía pensar era en mis hijos Luca y Aria. ¿Qué pasaría si me los quitaran y se los entregaran a un hombre al que solo le importaban el control y las apariencias? No podía permitirme un abogado como el suyo. Realmente no podía permitirme nada. Apenas me mantenía a flote, pero estaba allí, me presenté y estaba haciendo todo lo posible por mis hijos. Entonces, justo cuando sentí que me deslizaba en ese pánico silencioso, donde el cuerpo se paraliza pero los pensamientos gritan, mi hijo de 7 años se levantó. Mamá, dijo lo suficientemente alto para que la sala lo oyera. ¿Puedo enseñarle al juez la carta que encontré en la caja fuerte de papá? La sala se congeló. Todos se giraron. Derek se puso rígido. Su abogada parpadeó como si le acabaran de dar una bofetada. Incluso el juez se detuvo a mitad de frase. Yo no sabía a qué carta se refería Luca. El corazón me latía con fuerza. Él nunca me había dicho nada sobre una carta, pero asentí. Y mientras caminaba hacia el estrado, con ese trozo de papel doblado en su pequeña mano, todo cambió. No siempre fui el tipo de mujer que se sienta en un tribunal con miedo a hablar. Solía ser segura. Tenía un trabajo que amaba a amigos. Reía y tenía sueños que se sentían reales. Pero cuando me casé con Derek, las cosas cambiaron lentamente y luego de repente. No siempre fue cruel. Al principio era encantador, generoso y persuasivo. Me dijo que no necesitaba trabajar. Dijo que debería quedarme en casa, criar a los niños y dejar que él se encargara del dinero. Ya has hecho suficiente, dijo una vez. Te mereces descansar. No me di cuenta de lo que estaba renunciando cuando acepté. Mi independencia, mi voz, mi red de seguridad. Me volví invisible en mi propia vida. Después de que naciera nuestra hija Aria, Derek empezó a cambiar. Siempre estaba cansado, siempre crítico. Cada dólar que gastaba era cuestionado. Si compraba pañales sin verificar primero el precio de oferta, me silenciaban durante horas. Si mencionaba volver a trabajar a tiempo parcial, me recordaba que no tenía un currículum reciente o decía, no necesitamos tu ayuda, necesitamos que seas una buena madre. Cuando él se fue, yo no tenía nada, ni ahorros, ni abogado, ni nadie de mi lado excepto mis hijos. Cerró la cuenta conjunta y se mudó con alguien nuevo. Contrató a un abogado de inmediato. Yo ni siquiera podía permitirme uno. Fui a la clínica legal gratuita del Tribunal del Condado y hice fila durante 2 horas con una carpeta llena de recibos y fotos de mis hijos comiendo macarrones de caja en toallas de papel porque no teníamos platos limpios. Nuestro apartamento era pequeño. Trabajaba en 2 empleos de limpieza en negro solo para mantenerme al día con el alquiler. No teníamos cable ni internet. Usaba un teléfono prepago y esperaba que no se quedara sin minutos si la escuela necesitaba llamarme.
A veces lavaba la ropa de mis hijos a mano en la bañera. El calentador de agua apenas funcionaba, así que hervía agua en la estufa y la mezclaba en cubos. Luca nunca se quejó. Aria tarareaba pequeñas canciones mientras yo le frotaba los calcetines. No le conté a nadie lo mal que estaba, ni siquiera a mi madre. Tenía demasiada vergüenza. Ella me había advertido sobre Derek hace años. Dijo que miraba la gente como si fueran transacciones, pero yo estaba demasiado enamorada entonces para escuchar. Cuando la fecha del juicio llegó, estaba aterrorizada. Derek había solicitado la custodia total. Afirmó que no era apta. Dijo que era inestable, pobre, incapaz de proporcionar una buena vida. Su abogada fue brutal. Trajeron hojas de cálculo y fotos de su hermosa casa. Vestían trajes caros y sonreían como si todo estuviera ya decidido. Entré en la sala con un vestido prestado, un blazer de segunda mano y una carpeta de plástico con registros escolares, hojas de asistencia y una carta de nuestro casero confirmando que nunca me había retrasado en el pago. Sabía que no era suficiente, pero tenía que intentarlo. Por Luca, por Aria. Esa mañana Luca me cogió la mano mientras subíamos las escaleras del tribunal. ¿Va a estar todo bien?, preguntó. Sonreí, pero se sentía forzado. Sí, cariño, todo va a estar bien. Pero no estaba segura de nada. Lo único que sabía era que amaba a mis hijos. Sabía lo que era pasar apuros y aún así ponerlos a ellos primero. Sabía lo que se sentía llorar en silencio en el baño después de acostarlos para que no me vieran. Sabía lo mucho que trabajaba para hacer que su pequeño mundo se sintiera seguro cuando todo a nuestro alrededor temblaba. Dentro de la sala me senté recta e inmóvil. Vi a Derek evitar el contacto visual. Escuché cómo su abogada enumeraba todo lo que no tenía. Dinero, vivienda estable, transporte fiable. Dijo, su hijo usa zapatos de segunda mano con agujeros. La maestra de su hija dice que a veces se salta el desayuno. Esto no es negligencia, esto es pobreza, y la pobreza no es un crimen, pero es un riesgo. Quise gritar, quise preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo me saltaba la cena para asegurarme de que quedara suficiente cereal? ¿Dónde estabas tú cuando vendía mi anillo de bodas para comprar abrigos para el invierno? Pero me quedé en silencio. Había aprendido que en un tribunal la ira no parece fortaleza, parece inestabilidad. El juez asintió lentamente, como si cada acusación tuviera perfecto sentido. El corazón se me hundió y justo cuando sentí que quizás no aguantaría el resto de la audiencia, sentí ese pequeño tirón en la manga. Luca, mi dulce y valiente niño. Me miró con los ojos muy abiertos y susurró, «Mamá, ¿puedo decirle algo al juez?». La sala del tribunal se sintió más fría en el segundo en que la abogada de Derek comenzó a hablar. Carla caminaba con la confianza de alguien que había hecho esto 100 veces y esperaba volver a ganar. Se mantuvo erguida su voz alta y concisa mientras exponía su versión de mi vida. Una versión despojada de verdad destinada a humillar. No tiene empleo estable. Recibe asistencia financiera inconsistente. Su apartamento es una vivienda temporal. Los niños merecen algo mejor que una madre que apenas puede alimentarlos. No miré a Derek. No necesitaba hacerlo. Ya podía imaginar su cara, en blanco relajada, observando esto desarrollarse como si no tuviera nada que ver, como si mi ruina financiera no hubiera sido cuidadosamente orquestada por él.
Él fue quien vació nuestra cuenta conjunta días antes de irse. Él fue quien se negó a ayudar con las facturas a menos que eso lo hiciera quedar bien frente a sus padres. Pero nada de eso le importaba en esa sala. Lo único que el juez tenía delante eran las hojas de cálculo y fotos del lado de Derek, imágenes de su casa impecable, la nevera completamente llena, los folletos de colegios privados. Carla hojeaba sus documentos con un ritmo tranquilo, sacando mis estados de cuenta bancarios. Los mostró como si fueran ropa sucia. Su señoría, como puede ver mi cliente, proporciona un entorno seguro y consistente. Los niños tienen sus propias habitaciones, comidas regulares, una niñera. Mientras tanto, la señora Amaro no tiene ingresos documentados ni empleador verificado. Está atrasada en los servicios públicos y recibió una advertencia por retraso en el alquiler en febrero. Esta no es una situación segura o estable para dos niños pequeños. Sentí que la cara se me enrojecía. Ella no mencionó el hecho de que yo había aceptado todos los trabajos que pude, a menudo, limpiando casas por dinero en efectivo, porque el trabajo formal no era una opción con dos niños y sin cuidado infantil. Ella no mencionó que el aviso de alquiler se resolvió en cuestión de días o que yo había vendido todo lo valioso que tenía para mantener comida en la nevera. El juez no habló de inmediato. Se recostó mirando los papeles como si confirmaran lo que ya creía que yo lo intentaba. Pero intentarlo no era suficiente. Quise defenderme, explicar todo, pero también sabía cómo se vería eso. Me habían advertido que no interrumpiera, que no sonara a la defensiva, que no llorara demasiado ni pareciera demasiado fría. Así que me senté allí, silenciosa, avergonzada, ardiendo de vergüenza y frustración. Mis dedos se clavaron en el borde de mi asiento. Mantuve los ojos en los niños sentados tranquilamente a mi lado. Aria estaba dibujando en un trozo de papel de desecho con un crayón sin punta. Luca miraba a Derek con los ojos entrecerrados. Entonces Carla dijo la frase que hirió más profundamente que cualquier insulto que hubiera lanzado hasta entonces. ¿Por qué debería quedarse con los niños si ni siquiera puede permitirse cuidarlos? Resonó en mi mente. ¿Por qué debería quedármelos? Contuve las lágrimas que se acumulaban detrás de mis ojos. Sabía que mi realidad no era impresionante en papel. No tenía ropa nueva para ellos. No podía permitirme almuerzos elegantes ni clases de ballet. Pero estaba allí todas las noches. Yo era quien les cepillaba el pelo, buscaba monstruos debajo de sus camas y me quedaba despierta hasta tarde cosiendo parches a mano en sus chaquetas porque no podía permitirme unas nuevas. Nada de eso le importaba al tribunal. Solo importaban los números, números que yo no tenía. El juez me miró con los ojos llenos de duda. Abrió la boca como si fuera a hablar cuando lo sentí. Ese pequeño tirón en mi brazo de nuevo. Luca, susurró mamá, ¿puedo enseñarle al juez la carta que encontré en la caja fuerte de papá? Al principio no entendí. ¿Qué carta? Lo miré fijamente confundida hasta que sacó un papel doblado del bolsillo de su abrigo y lo mostró. El estómago se me revolvió. No sabía qué era, pero algo en la postura de Derek cambió. Se sentó más erguido, los ojos de Carla se fijaron en el papel. Luca, ¿qué es eso? Pregunté suavemente. Él no me respondió, miró al juez. ¿Se la puedo dar a usted? Preguntó. El juez pareció sorprendido, pero asintió. Tráela aquí. Luca dio un paso adelante pequeño y firme,
Pasó junto a la fila de trajes pulcros y ojos bien abiertos y entregó la carta al juez con ambas manos. La sala cayó en un silencio extraño y pesado. Pude ver a Derek empezar a sudar. Carla se giró hacia él, susurrando algo rápidamente, su confianza vacilando por primera vez. El juez desdobló el papel. Vi sus ojos moverse por las palabras. Su expresión cambió lentamente. Confusión, luego comprensión, luego algo más agudo. Miró directamente a Derek. «Señor Maro», dijo, «le gustaría explicar esto». El momento en que el juez pronunció esas palabras, la temperatura en la sala pareció cambiar. Los ojos de Derek se abrieron. Abrió la boca, pero no dijo nada. Carla se inclinó hacia él rápidamente, susurrando de nuevo, pero esta vez su voz llevaba un hilo de urgencia. Lo que estuviera escrito en ese trozo de papel había sacudido algo. Me incliné hacia adelante con el corazón martilleando, tratando de leer la cara del juez. Sostuvo la carta en ambas manos y volvió a mirarla con el ceño fruncido. Luego la leyó en voz alta. Para Derek Maro del Becker CPI. Asunto: blindaje financiero estratégico, preparación para el divorcio. Luego hizo una pausa mirando la sala, luego de vuelta a Derek. Esta es una carta de estrategia financiera fechada 3 meses antes de que se presentara su demanda de divorcio. Detalla instrucciones para abrir cuentas offshore, transferir activos a sociedades pantalla Shell LLCs y minimizar los ingresos declarados con el fin de influir en los procedimientos de custodia y manutención. Incluye la línea cito, mantener la custodia principal si es posible, pero como mínimo asegurar que ella tenga pocas bases para una apelación legal, al parecer financieramente estable y moralmente intachable. Dejó de leer. El silencio en la sala no era solo quietud, era sofocante. Todas las miradas estaban ahora en Derek. Incluso Carla parecía atónita. Giró la cabeza lentamente hacia él, susurrando algo que sonó como: «Esto es real». Yo no me moví, no pude. Estaba congelada entre la incredulidad y una especie de rabia silenciosa que no tenía salida. Había sospechado cosas. Sabía que Derek era estratégico, frío con el dinero y despiadado cuando se trataba de conseguir lo que quería. Pero verlo por escrito, escuchar a un juez leerlo en voz alta delante de mis hijos, fue algo que nunca imaginé. El juez bajó la carta y la colocó cuidadosamente en el estrado frente a él. Luego miró de vuelta a Derek y dijo: «Usted estaba engañando intencionadamente a este tribunal. Ha intentado manipular el resultado de estos procedimientos mediante engaños financieros. Esta carta es un intento directo de usar la riqueza y la deshonestidad calculada para negarle a sus hijos el acceso a su madre». Derek se levantó bruscamente. «Esa carta es vieja, no se usó, ni siquiera es...» «Siéntese, señor Mararo», el juez espetó. La autoridad en su voz sobresaltó a todos. Aria levantó la vista de su dibujo y buscó mi mano. Le rodeé con el brazo sin dejar de mirar al juez. Él volvió su atención hacia mí. «Señorita Maro, tenía conocimiento de esta carta antes de hoy». «No, su señoría», dije. «Esta es la primera vez que la veo o escucho sobre ella». «¿Y su hijo la encontró?», asentí con la garganta apretándose. Sí, nunca me la había mencionado hasta ahora. Luca me miró entonces. Pensé que podría ayudar. La encontré cuando buscaba mi tableta en casa de papá. No quería meter a nadie en problemas,
pero no quería que perdiéramos. El juez lo miró fijamente durante un largo momento. Luego algo se suavizó en su expresión. «Hiciste lo correcto, jovencito», dijo. Se volvió hacia Carla. «Revisaré este documento en su totalidad y suspenderé esta audiencia para una investigación formal de la conducta financiera del señor Maro. Mientras tanto, la custodia principal permanecerá con la señora Lemaro, con suspensión temporal del tiempo de visita del demandado hasta que este asunto se resuelva». Las palabras calaron lentamente. Las oí, pero mi cuerpo no reaccionó al principio. Fue como si mi cerebro necesitara un momento para asegurarse de que no las había imaginado. Cuando finalmente se registraron, sentí que las rodillas me temblaban. Me senté de golpe, atrayendo a mis 2 hijos a mis brazos. Carla se quedó en silencio con los labios apretados, los brazos cruzados con fuerza. No discutió, no pudo. El daño estaba hecho. Derek no dijo otra palabra. Después de que el juez abandonó el estrado, el alguacil despidió a la corte. Me quedé sentada con los brazos alrededor de mis hijos, como si fueran lo único que me anclaba al suelo. Luca se acurrucó en mí y susurró: «Lo eché a perder». «No, cariño», dije, «nos salvaste». Asintió una vez y no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Finalmente entendí qué tipo de fuerza se necesita para que un niño cargue con algo así. Y me di cuenta de otra cosa. La lucha no había terminado. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que la verdad tenía una oportunidad real. Salí de la sala ese día cogiendo las manos de mis hijos, apenas sintiendo el suelo bajo mis pies. Mis piernas se movían, pero mi mente estaba en otra parte. Seguía reproduciendo las palabras del juez en mi cabeza, tratando de creerlas. Había suspendido la audiencia. Había suspendido el tiempo de visita de Derek. Me había creído, o al menos finalmente había visto la verdad por sí mismo. Afuera, el aire estaba frío. Luca me soltó la mano para abrochar el abrigo de Aria. Lo observé sintiendo una oleada de gratitud para la que aún no tenía palabras. ¿Cómo le das las gracias a un niño por algo así? O por ponerse de pie y hacer lo que ningún adulto en esa sala tuvo el coraje de hacer. Unos días después, el tribunal ordenó una investigación formal sobre la actividad financiera de Derek. Me reuní con una investigadora designada por el tribunal, una mujer llamada Ciora Trent, que escuchó atentamente, tomó notas y nunca me miró como si yo fuera menos. Revisó la carta, hizo preguntas sobre nuestras finanzas durante el matrimonio y solicitó permiso para obtener todos los registros fiscales y declaraciones de bienes relevantes de ambas partes. Accedí sin dudar. No tenía nada que ocultar. Derek, por otro lado, sí. En una semana, su castillo de naipes empezó a caerse. La investigadora descubrió múltiples cuentas registradas a nombres de sociedades pantalla en Nevada y Delaware. Encontró transferencias bancarias al extranjero, transacciones en efectivo que nunca se revelaron, e inconsistencias fiscales que dejaron claro que había estado ocultando ingresos durante años. Cada vez que recibía una actualización, sentía que algo se reconstruía lentamente dentro de mí. Confianza en mi propia memoria, seguridad en mis instintos y la creencia de que quizás, solo quizás, la justicia podía existir. Durante tanto tiempo me habían hecho sentir como si estuviera imaginando cosas. Derek había convencido a todos, incluyéndome a mí en parte, de que yo era débil, paranoica e incapaz. Pero ahora los hechos demostraban lo contrario.
La audiencia final llegó más rápido de lo que esperaba. Cuando entré de nuevo en la sala, esta vez con representación legal proporcionada por un grupo de defensa de apoyo doméstico, me sentí más alta. No llevaba ropa prestada. Había encontrado un trabajo de limpieza de oficinas a tiempo parcial y había ahorrado suficiente para un modesto vestido negro y tacones resistentes. Pequeñas cosas, pero se sentían como armadura. Derek también se veía diferente. La confianza se había ido. Su nuevo abogado hablaba en frases cortas y concisas. No había miradas de suficiencia ni sonrisas falsas. La sala del tribunal había cambiado. El juez entró y comenzó la sesión con una declaración. Este tribunal ha revisado la investigación financiera sobre el señor Maro y encuentra evidencia sustancial de omisión intencionada, ocultación de bienes y manipulación de ingresos para obtener una ventaja en estos procedimientos. Este comportamiento contradice directamente el interés superior de los niños involucrados. Hizo una pausa y me miró. Señorita Maro, a la luz de estos hallazgos y de su demostrado compromiso con el bienestar de sus hijos en circunstancias difíciles, este tribunal le otorga la custodia física y legal completa de Luca y Aria. El señor Maro es ordenado a pagar la manutención atrasada y estará sujeto a visitas supervisadas a la espera de una revisión posterior. No lloré de inmediato. Creo que parte de mí todavía se preparaba para que el momento fuera arrebatado, para que alguien dijera que había un error o un cambio, pero nadie habló. El juez firmó la orden. El mazo cayó. Era real. Aria chilló suavemente y me abrazó la cintura. Luca me apretó la mano. No sonrió, pero sus ojos brillaban firmes y seguros. Esa noche cenamos panqueques y bailamos música en la radio. Nada elegante, solo nosotros en nuestra pequeña cocina riendo hasta que el sonido llenó cada rincón del apartamento. Me senté en el suelo después, teniéndolos a ambos en mi regazo. Aria estaba cantando, Luca estaba dibujando algo en una libreta. Cuando miré hacia abajo vi lo que había escrito. Un dibujo de una casa con 3 figuras de palitos. Encima había escrito, hogares donde está mamá. Esa carta que encontró fue más que una simple prueba. Fue un salvavidas, una puerta de salida del miedo hacia algo que finalmente se sintió como paz. Pudo haberla escondido, tirarla, ignorarla, pero no lo hizo, porque incluso a los 7 años mi hijo sabía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y en una sala llena de adultos, él fue el único lo suficientemente valiente para decir la verdad. Han pasado 6 meses desde ese día en el tribunal, pero todavía pienso a menudo en ello. No solo el momento en que el juez falló a mi favor o la mirada en la cara de Derek, sino la fuerza silenciosa que se necesitó para llegar hasta allí. El tipo de fuerza que no proviene del poder o el dinero, sino del amor. El tipo que sigue adelante cuando todo lo demás se ha ido. Después del fallo, la vida no se volvió perfecta. Todavía trabajaba largas horas, todavía presupuestaba cada compra de comestibles hasta el último dólar, todavía recogía ropa de segunda mano, recortaba cupones y decía no a cosas que otras familias podrían dar por sentadas. Pero el miedo se había ido. La presión constante, la sensación de que alguien esperaba para quitarme todo eso, se acabó. Derek hizo algunos intentos de recuperar el control. Presentó una moción para reducir sus pagos de manutención, luego intentó cuestionar los requisitos de visita supervisada, pero la evidencia era sólida.
y el tribunal se mantuvo firme. Se presentó a sus visitas programadas 3 veces, luego dejó de intentarlo. No se lo expliqué a los niños con demasiado detalle, solo les dije lo que necesitaban saber. Su papá no estaba listo para ser constante y ellos merecían personas que se presentaran y se quedaran. Dejaron de preguntar después de un tiempo. Luca todavía habla de la carta a veces. Una noche estábamos sentados en el sofá y preguntó: «¿Me metí en problemas por cogerla?» Sacudí la cabeza y lo miré a los ojos. «No, cariño, fuiste valiente. Dijiste la verdad cuando más importaba». Asintió como si entendiera y apoyó la cabeza en mi hombro. Ese momento me recordó lo fácilmente que los niños cargan con pesos que ni siquiera vemos. Él había llevado ese trozo de papel durante semanas. Había esperado el momento adecuado para hablar. Había elegido la justicia cuando nadie se lo pidió. Empecé a ir a terapia. Al principio se sintió extraño hablar de todo en voz alta, escucharme admitir lo mal que había estado, pero la curación necesita aire. Cuanto más hablaba, más me daba cuenta de cuánto había internalizado la vergüenza, la culpa, la mentira de que ser pobre significaba que estaba fallando a mis hijos. Tenía que demostrar mi valía aparentando estar bien en lugar de ser honesta sobre lo difícil que era. Mi terapeuta me ayudó a ver algo que antes no había visto. No era débil por luchar, era fuerte por sobrevivir, fuerte por mantener un techo sobre nuestras cabezas, por presentarme en el tribunal sin abogado, por poner a mis hijos primero todos los días. Un fin de semana encontré un trabajo de oficina a tiempo parcial que ofrecía beneficios. No era glamuroso, pero era estable. Lo acepté. Compré una computadora portátil para poder tomar clases en línea por la noche y trabajar para obtener una certificación en contabilidad. Era algo en lo que siempre había sido buena, pero nunca creí que pudiera convertir en una carrera real. Los niños también empezaron a ir mejor. Aria hizo una nueva mejor amiga en su preescolar y su maestra dijo que se había vuelto más habladora y segura. Luca se unió al club de arte de la escuela y uno de sus dibujos fue colgado en el pasillo. Eligió un dibujo de un árbol con raíces gruesas y profundas. Debajo escribió una palabra: creciendo. Eso es lo que estamos haciendo ahora, creciendo. No siempre se siente rápido o fácil, pero es constante. Cada semana nos alejamos un poco más del miedo y nos acercamos un poco más a la paz. A veces la gente me pregunta cómo me mantuve tan tranquila en el tribunal, cómo no me desmoroné. La verdad es que casi lo hice. Pero cuando eres madre y tus hijos están en juego, encuentras la manera de seguir respirando, de seguir en pie. No porque sea fácil, sino porque rendirse nunca fue una opción. Esta historia comenzó en una sala de tribunal, conmigo siendo acusada de ser demasiado pobre para ser una buena madre. Terminó con la verdad siendo dicha por la voz más pequeña de la sala, un niño que sabía cómo se veía el amor y no tuvo miedo de demostrarlo. No ganamos porque tuviéramos poder, dinero o apariencias perfectas. Ganamos porque tuvimos honestidad, porque nos mantuvimos amables y porque incluso cuando las probabilidades estaban en nuestra contra, nos negamos a rompernos. Si hay una cosa que he aprendido es esta: la justicia no siempre llega fácilmente, pero puede llegar, y a veces cuando lo hace, llega en forma de una carta doblada en la mano de un niño pequeño, sostenida con coraje tranquilo, ofrecida con amor. Ese es el día en que todo cambió, no solo en el tribunal,
no solo legalmente, sino en mi corazón. Ese fue el día en que dejé de sobrevivir y empecé a vivir de nuevo. Si esta historia te conmovió, si te recordó la fuerza silenciosa que se necesita para seguir adelante cuando todo está en tu contra, entonces, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video. Compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar que no estás solo. Deja un comentario. Ya seas padre sobreviviente o alguien que simplemente cree en la verdad y la justicia, tu voz importa aquí. Leo cada uno de ellos. Y si quieres más historias reales sobre resiliencia, amor y lo que significa luchar por lo que más importa, suscríbete al canal. Estamos construyendo una comunidad aquí, una que vea a las personas no solo sus luchas. Gracias por ser parte de ella.